Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. El reino de Dios ya está entre ustedes. El Evangelio tiene dos partes. La pregunta sobre el cuándo de la venida del reino de Dios y el inicio del tema acerca del día del Hijo del Hombre. Cristo inaugura su alegre anuncio proclamando abiertamente la presencia de este reino en su persona y en su obra. El reino de Dios se inaugura con el nacimiento del Hijo de Dios, con su venida al mundo. Los signos no serán muy probablemente los esperados por los judíos, serán más bien los manifestados a través de una humilde y comprometida solidaridad. Cumplir la voluntad del Padre, ese es el camino de la realización inicial de su reinado, tal como se nos enseña en el modelo de toda oración, es decir, en el Padre Nuestro. A veces, como aquellos fariseos, nos preguntamos y nos confundimos porque no sabemos discernir dónde está el reino de Dios. En este Evangelio, Jesús mismo nos dice una vez más que el reino de Dios ya está entre nosotros y se manifiesta en nuestros corazones. El reino de Dios es Jesús, vivo y resucitado, actuando en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Por eso no podemos olvidar nunca que el reino de Dios no es una mera predicación de la gente, ni cosas que suceden de forma extraordinaria y llaman nuestra atención, sino que es una realidad dentro de nuestros corazones. Jesús sigue vivo entre nosotros y por el bautismo, el Espíritu Santo habita en lo más profundo de nuestro ser, permitiéndonos tener una íntima comunión con el Padre y el Hijo. El reino de Dios consiste, pues, en tener a Jesús mismo como Rey de nuestra vida, Maestro de nuestras acciones y luz de nuestros pensamientos. Cuando te digan, alguien está haciendo milagros, corramos, no te apresures, porque ese milagro también puede estar ocurriendo en tu vida, dentro de ti, en el incremento de la fe, en el incremento de tu amor por Dios y por los hermanos, que es la gracia de Dios que está actuando en ti, porque sin la gracia no podríamos amar a Dios, creer en Él y amar al prójimo, perdonar. Jesús está ahí para renovar tu corazón, dar un nuevo sentido a tu vida y llevarte a vivir una verdadera conversión, transformando los valores humanos en riquezas evangélicas. Si no podemos ver a Jesús en nuestro interior, difícilmente lo percibiremos fuera de nosotros, porque solo vislumbramos las realidades espirituales en nuestro interior. En el mundo, a través de las personas, solo podemos percibir los signos y guiños de Dios como un mensaje para nuestro crecimiento espiritual y humano, para que nos convenzamos cada vez más de su presencia en nuestro corazón. Todos nosotros estamos llamados en este camino del reino de Dios. Es una vocación, es una gracia, es un don, es gratuito, no se compra, no se vende. Es una gracia que Dios nos da
Y todos nosotros los bautizados tenemos dentro el Espíritu Santo. ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo, el que hace crecer en mí el reino de Dios? Una buena pregunta para hacernos hoy todos nosotros. Yo creo verdaderamente que Dios está con nosotros, conmigo. Creo verdaderamente que el reino de Dios está en medio de nosotros, está escondido, o me gusta el espectáculo. Por ello, en la primera lectura se nos habla del reflejo de la luz eterna. Hay una cierta belleza en lo que has aprendido a lo largo del tiempo, una sabiduría con sabor añejo se desprende de tu interior, sobre todo si has tenido que lidiar con la violencia que a veces representa la vida. Cuando el espíritu está pacificado y haces síntesis del camino recorrido, uno mira la fe que ha puesto en cada paso y gracias a esa fe puede contar sus días con un atisbo de satisfacción. Pero la sabiduría adquirida no solo surge de la experiencia, la sabiduría también se nutre de la fe. Cuando uno cree, sabe que Dios está presente en su vida y que va acicalando su conocimiento, porque la sabiduría, según dice la lectura de hoy, es bella y está llena de bondad. Uno va agudizando la respuesta libre que le da a Dios, conformando un solo espíritu con Él, pero es arduo el camino para llegar hasta aquí. Cuando pasas por enfermedades que llenan tu espíritu de un miedo vital, donde te preguntas si tu vida continuará o es el desaparecer lo que te llama. Una vez superado el proceso, asumes con júbilo el testamento de la vida. Las dos veces por ejemplo, que me ha presentado el Señor su palabra en el Evangelio, todas las ocasiones que he tenido esta experiencia con la palabra, me he encontrado con el Señor vivo y resucitado. Es el Señor que nos habla a cada uno cuando tenemos este encuentro con la palabra de Dios. Y esto nos conduce a pensar que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando hemos experimentado el peligro de la muerte, cuando hemos experimentado la tristeza, el desánimo, el fracaso, la frustración, y que hemos salido adelante, evidentemente no podemos cantar victoria, porque no podemos decir que hayamos vencido a la muerte o al pecado o a la frustración, pero sí, con la ayuda de Dios, hemos salido adelante y hemos sido más fuertes, ayudados de la gracia de Dios que todo lo puede. Lo que también podemos decir es que hemos ganado tiempo para vivir, para disfrutar la vida, para convivir con nuestros hermanos, para, con el esfuerzo nuestro, salir adelante, y hemos aprendido. Y ahora ese tiempo tiene una mayor calidad y serenidad y esperanza, porque sabemos que Dios camina con nosotros. Estamos en manos de Dios continuamente. Y es allí donde hemos aprendido a amar, hemos crecido en la fe. Lo que un día elegimos como camino de fe y esperanza, vivir en su presencia sacramental, en la Eucaristía, en la confesión, o en el sacramento del matrimonio, o si se es sacerdote, en el sacramento del orden sacerdotal. No sabemos si todo este proceso ha sido un reflejo de la luz eterna, como dice el libro de la sabiduría referida a Dios en la lectura de este día, pero estamos convencidos que Dios nos da y nos da la paz, nos hace sentir la seguridad que solamente Él nos puede dar para caminar en medio de un mundo que vive en penumbras. Quizá hemos personalizado demasiado la reflexión, comprendiendo que no somos ejemplo para otras personas, pero que mientras estemos unidos a Cristo por la gracia sacramental, una luz brillará, y esa luz será el Señor mismo que ilumina el camino de tantas personas que lo están buscando, y que es una experiencia que merece la pena ser contada, porque no siempre es la violencia la que gana, también la serenidad se hace presente en nuestra vida. Por ello el reino de Dios está
en medio de nosotros. Lucas nos habla en boca de Jesús del reino de Dios, pero ¿dónde ubicarlo? ¿Cuándo y dónde se manifestará? Era la pregunta de los fariseos. Jesús contesta que no hay tiempo ni lugar para el reino de Dios. Es algo que se encuentra dentro de ti. Se manifestará en la intimidad de la fe. Cuando me adhiero al reino de Dios, para Jesús ya se ha manifestado ese reino de Dios. Pero seguimos buscando cosas extraordinarias y espectaculares para creer en Dios, y Dios se manifiesta en la sutileza de la vida. Cuando Elías buscaba a Dios, lo buscaba entre terremotos y huracanes, pero al final lo encontró en una brisa suave. Dios permanece en nuestro interior cuando una semilla se ha de cuidar o que se ha de cuidar y hacerla germinar. Germinar, sacar a la luz, descubrir, encontrar son las acciones que podemos realizar cuando se trata de Dios. Dios espera nuestra libertad de comprensión. Espera a cuando te veas preparado para aceptarlo en tu vida. Pero antes de que se presente esa manifestación tan rápida como un relámpago, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Ese es el anuncio de la pasión de Cristo que hace Lucas al final del Evangelio. Para encontrarnos en la manifestación del reino, cada uno tiene que pasar por la pasión y resurrección de Cristo. Padecer el desprecio, la negación, el insulto, la traición, la soledad, el abandono, el fracaso, el despojo, la muerte. Esas son las formas de padecer en que se rechazó al Mesías. Esas fueron también las formas del rechazo del reino de Dios. Podemos pensar que todo acabó con ese padecer y que nosotros acabaremos con nuestros padecimientos, pero todo apunta hacia la cruz, hacia la aceptación de la muerte, porque no todo es vida temporal. Nos espera la vida eterna que se nos ofrece no solo en nuestro interior, sino cuando se presente la manifestación de ese reino de Dios conquistado por Cristo en una cruz. Queremos controlar el presente, el dónde y el cuándo, pero se escapa de nuestras manos. Eso le pertenece a Dios. No sabemos cuándo y dónde se manifestará el reino de Dios, como tampoco sabemos distinguir la gracia del pecado. Tampoco sabemos cuándo y dónde nuestros días serán caducos. Por lo tanto, todo queda en las manos de Dios. A Él le pertenece el encuentro y a nuestra libertad el acontecimiento de descubrirlo. Un bello regalo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.